sea Cristo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, hermanos y amigos. Gloria sea Cristo. Este es su hermano y amigo, el hermano Miguel Ramírez. Reciban saludos de mi esposa, la hermana Miguelina Ramírez, y de toda mi familia. Gloria sea Jesús. Hoy en este día tenemos una palabra de parte del Señor para todos y cada uno de nosotros con el tema luz para revelación a los gentiles. Gloria sea Jesús. Y estoy muy contento hoy porque el tema que vamos a hablar es precisamente luz para revelación a los gentiles, pero es sobre el nacimiento de Jesús que vamos a hablar. Gloria sea Jesús. Y es un tema que, santo, gloria sea Dios, me ha motivado mucho porque yo no sé a usted, pero a mí me emociona mucho el nacimiento de Jesús. Que Jesús llegó a este mundo y nació para venir a salvarnos a todos. Gloria sea Jesús. Y eso es uno de los acontecimientos más grandes que yo he visto en toda la historia. Y yo quiero que usted me acompañe en el libro de Lucas, capítulo 2. Vamos primero a leer desde el verso 25 hasta el 32. Gloria sea Jesús para comenzar, pero después vamos a ir al comienzo del capítulo 2, gloria sea Jesús. Lucas capítulo 2, versos del 25 al 32. El tema, recuérdese, luz para revelación a los gentiles. Joy to the world. Gloria a Jesús. Jesús es el gozo de las naciones y de los pueblos. Gloria sea Jesús. Cuando lo tengan, dígame un amén que vuele el techo, gloria sea Jesús. Y dice la Biblia a la letra, gloria sea Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gloria sea Cristo Jesús. Gloria de tu pueblo Israel. Gloria sea Jesús. Y de manera introductoria, como ustedes saben, Lucas fue el autor de este evangelio. Era griego, médico y compañero de viaje del apóstol Pablo. Es evidente que Lucas lo dedicó a Teófilo, que fue la persona que le escribió, gloria sea Jesús. Probablemente un gentil de alta posición social. Nada se sabe directamente acerca de Teófilo. Sin embargo, la dedicatoria no implica necesariamente que el evangelio fuese dirigido fundamental y exclusivamente a una sola persona. Tanto el testimonio de la tradición como el carácter del contenido de este escrito llevan a la conclusión de que se escribió para las comunidades cristianas surgidas de la gentilidad. Se puede pensar en congregaciones del Asia Menor, Macedonia o Grecia, en la cuenca oriental del Mediterráneo, es decir, el mar Egeo. Gloria sea a Jesús. El propósito intermedio es instruir al investigador serio y fortalecer la fe de los creyentes, especialmente los que procedían del mundo greco-romano de habla griega, o sea, los convertidos del paganismo. Orígenes sostienen que el Evangelio de Lucas fue escrito por amor de los convertidos gentiles. Lucas lo escribió por amor a los convertidos gentiles para poder darle una información importante, gloria sea a Jesús. Y si comenzamos con la palabra, Lucas capítulo 2, verso 1, dice la Biblia: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Edicto
Ningún decreto de este tipo estaba registrado por los historiadores griegos ni romanos, y durante mucho tiempo muchos eruditos supusieron que Lucas estaba equivocado. Pero los papiros e inscripciones han confirmado a Lucas en cada uno de los extremos de estos cruciales. Gloria sea a Jesús. Censo. Griego, apógrafe prote, no una capitación, aunque la capitación generalmente seguía al censo y estaba basado en él. Esta palabra es muy antigua y común, significa escribir o copiar para los registros públicos, registrar. Los romanos trataban de preparar un censo para saber, y asimismo ellos sabían cómo era la menéutica de los impuestos para cobrarle a todos los pueblos en lo que ellos subyugaban. Gloria sea a Jesús. Lucas capítulo 2, dice la Biblia, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Primer censo, del griego apógrafe prote. Los historiadores y el arqueólogo británico Sir William Ramsay han mostrado que se da un censo periódico cada 14 años en Egipto, en papiros que se remontan al 20 después de Cristo. El de Hechos 5:37, si usted lee Hechos 5:37, habla de un censo que se hizo. Sería así en el 8 antes de Cristo en Egipto, si fue retrasado un par de años en Palestina por Herodes el Grande por evidentes razones. Esto llevaría el nacimiento de Cristo alrededor del 6 antes de Cristo, que eso es lo que calculan todos los eruditos bíblicos y toda la gente que estudian la Biblia, la palabra de Dios, y calculan los tiempos y las cosas. Lo que concuerda bien con los otros datos conocidos sobre el nacimiento de Jesús. Gloria sea a Jesús. Cirenio. Aquí Lucas fue atacado nuevamente sobre la base de que Cirenio fue solo una vez gobernador de Siria. Ese fue un gobernador de Siria. Y que ello fue en el 6 después de Cristo, como lo muestra Josefo. Josefo era un historiador romano. Pero William M. Ramsay, el arqueólogo que le mencioné, británico, ha demostrado por medio de inscripciones que Cirenio estuvo 2 veces en Siria y que Lucas está en lo cierto también aquí. Versículo 3, Lucas capítulo 2, verso 3, dice la Biblia, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. En aquellos tiempos las personas tenían que ser censado y contado en su ciudad de origen. Si usted se recuerda, cuando Dios estableció la ley con los hijos de Israel, le dijo que los hijos de Israel, cada cual iba a estar en su pueblo natural y que la heredad de ninguno no iba a pasar para otra heredad de otro pueblo, y así Dios mantenía un control. Entonces, muchos de los otros países tomaron esta idea, gloria sea a Jesús. Cada uno a su propia ciudad. Cierto número de papiros en Egipto tienen el encabezamiento del empadronamiento por línea familiar. Una vez más, Lucas queda vindicado. Cada uno se fue a la ciudad donde se guardaba su registro familiar. Cada cual fue a la ciudad donde se guardaba su registro familiar. Por eso José y María se fueron a Belén de Judá, porque eran de la casa y de la descendencia de David, y ahí era que se guardaban los registros. Gloria sea a Jesús. Lucas capítulo 2, verso 4, dice la Biblia. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Belén, en hebreo Belén, significa casa de pan. Conforme estaba profetizado, Micaías 5:2, los escribas lo habían entendido bien. Ahí se profetizó que el Mesías iba a nacer en Belén. Y también el pueblo en Juan 7:42. El significado del lugar es notable, pues Belén o Betlehem, como es en hebreo, casa de pan, lugar muy apropiado para que allí naciese el pan vivo que bajó del cielo. Gloria sea a Jesús. No fue casualidad, sino que todo estaba calculado por Dios. Entonces Dios hizo que ocurriera un censo, porque el Hijo de Dios tenía que nacer en el sitio donde ya Dios había profetizado. Fíjese cómo los acontecimientos van siguiendo uno detrás de otro.
y tuvieron que por obligación moverse, porque el imperio romano los obligaba, y moverse a las ciudades de donde eran, para que allí naciera el pan vivo que bajó del cielo, gloria sea Jesús, en la casa de pan, Belén, gloria sea Cristo. Para que allí naciese el pan que bajó del cielo. Juan 6:51. Belén era la ciudad de David, porque allí había nacido él, y allí había de nacer también el hijo de David por excelencia. Es cierto que también Sión es llamada la ciudad de David, porque en ella reinó David en poder, prosperidad y gloria. Por eso era conveniente que naciese en la ciudad en que David había nacido, para ser no rey, sino pastor, tipo del buen pastor que da la vida por sus ovejas. Gloria sea Jesús. David nació en esta ciudad y Jesús nació en esta ciudad, pero fue porque David era un humilde pastor de ovejas, pero fue para que allí naciera el pastor que da la vida por sus ovejas. San Juan 10, 11 y verso 14. Jesús, el Hijo de Dios. Gloria sea su nombre. Lucas capítulo 2, verso 5 dice la Biblia: para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, junto con María. Esto significa que el registro de María estaba también, como ella era de la descendencia de David, su registro también estaba en la ciudad de David, gloria sea Jesús, también en Belén, y que ella pertenecía a la casa de David. Desposada del griego menen, el mismo verbo que en el verso 1:27, pero aquí significa realmente casada, como muestra Mateo 1:24. De otra manera no hubiera podido viajar con José. Si María aquí ya no hubiera estado casada con José, no hubiera podido viajar con José, porque no hubiera podido moverse hacia de donde ella estaba hacia otra región. Gloria sea a Jesús. Lucas capítulo 2, versos 6 y 7 dice la Biblia: y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Primogénito. En un principio eran los primogénitos los que ejercían el sacerdocio. En la ley de Moisés estaba establecido eso. Pero cuando este privilegio se adjudicó a la tribu de Leví, quedó la obligación de rescatar a todo primogénito, simbólicamente a los primogénitos. Número 3, 12 y 13, capítulo 18, versos 15 y 16, Éxodo 13, 2, 24 y capítulo 19 de Éxodo. Envolvió en pañales, griego espargonocien, que significa realmente lo fajó, como que lo ajustó al niño con ropa y pañales. De esparganón, una tira para fajar, frecuentemente en obras médicas. Era como para ayudarlo también médicamente, porque era algo que hacían los médicos, porque era un niño recién nacido. Gloria sea Jesús. No había lugar en el mesón, dice, no había lugar, dice la Biblia. Es extraño que no hubiese sitio para ellos, ya que en el Oriente la hospitalidad es sagrada, y máximamente para una mujer que estaba a punto de la maternidad. Entonces el motivo tiene que haber sido otro. Se piensa en la pobreza. Esta era una realidad, y con riqueza hubiesen obtenido un hospedaje adecuado. Fíjese que ellos no encontraron hospedaje porque se calcula, porque en Oriente, como dice aquí, la hospitalidad es sagrada, porque Dios se lo estableció así, y también los orientales tienen eso, que son bien hospitalarios. En aquellos tiempos eran bien hospitalarios, no sé ahora, pero en aquellos tiempos eran bien hospitalarios, gloria sea Jesús, y trataban a la gente bien. Entonces el motivo tiene que haber sido otro. Era una familia pobre, no tenían nada, gloria sea Jesús. Entonces la Biblia muestra, para que vea que no encontraron lugar, dice mesón, no encontraron lugar en el mesón. Catalumati, del griego catalumati, un alojamiento o can, un lugar pobre en el mejor de los casos, pero no había lugar ni siquiera en este alojamiento público
debido a las multitudes que habían acudido con motivo del censo. Quizá había venido una multitud grande con motivo del censo y no había lugar. Pero Jesús no encontró posada en el mesón, pero en el plan de Dios, ponga atención a esto, en el plan perfecto de Dios, Jesús ha encontrado posada en millones de corazones que lo han aceptado alrededor del mundo como Salvador y Señor de sus vidas. A su nombre sea la gloria. Jesús no encontró posada en el mesón, pero fue el plan perfecto de Dios para que Jesús encontrara posada en tu corazón, en el corazón mío, en el corazón de todo aquel que ha confesado a Cristo Jesús como su Señor. A su nombre sea la gloria. Y sigue, dice también en un pesebre, griego patnei, en un comedero, en un establo, también si era en una cueva o que tuviera que ver con el mesón, se desconoce. A veces hacían los establos, la gente como en cuevas, en una roca, y eran cuevas abiertas y le ponían puertas y ahí hacían los establos, gloria sea a Jesús, en muchas de esas partes, gloria sea a Jesús. Cristo nació en un establo, un lugar donde se guardaban los animales. El establo era probablemente una cueva y el pesebre un comedero para los animales. Ponga atención a esto. El nacimiento del Salvador, el acontecimiento más importante de la historia, ocurrió en las más humildes de las circunstancias. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó. El nacimiento del Salvador, el acontecimiento más importante de la historia, ocurrió en la más humilde de las circunstancias. Jesús es el Rey de Reyes, pero no nació ni vivió como un rey en esta vida. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero no vivió como un rey en esta vida, ni nació como un rey. Los hijos de Dios son reyes y sacerdotes, pero en esta vida deben ser como Él fue, humildes y sencillos. Usted y yo tenemos que ser humildes y sencillos, porque el jefe de nosotros nos dejó ejemplo de cómo hacerlo. Y fíjese que nació en unas condiciones, gloria sea a Jesús, que yo creo que el más pobre de este mundo no ha nacido en unas condiciones así. Gloria sea a Jesús, si no me equivoco. Gloria sea a Cristo, para que usted vea, el dueño del universo entero, creador de todo, y nació en un humilde pesebre. Gloria sea a Jesús. Nació en un mesón para darnos a entender que venía a este mundo como un peregrino. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó. Nació en un mesón para darnos a entender que venía a este mundo como un peregrino de posada, no de residencia fija. Por eso todo lo tuvo prestado en esta vida. Desde la cuna hasta la tumba se lo prestaron todo. Le prestaron la cuna y le prestaron la tumba. Porque no era de él, porque era de José, de Arimatea, un hombre rico. Le prestó la tumba. Gloria sea a Cristo. A su nombre sea la gloria. Lucas capítulo 2, verso 8 dice la Biblia: había pastores en las mismas regiones que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Estos pastores no eran de Belén, porque los pastores de la región guardaban sus ovejas y sus animales en la noche en los establos. Se ve que los pastores no eran de por ahí, porque los pastores de la zona guardaban sus animales, sus establos que ellos tenían de vela. Y como no eran de la zona, estaban vigilando sus rebaños, y se nota que estaban despiertos para no pensar que veían visión. Oiga cómo la Biblia cuenta la historia para darnos a entender que ellos no estaban viendo una visión, sino que estaban viendo algo real. Gloria sea a Jesús, que estaban despiertos. Dice el verso 9 y 10 de Lucas capítulo 2. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Buenas noticias, griego evangelión, es a la influencia de Pablo que debemos su frecuencia y popularidad en el lenguaje de la cristiandad. Gloria sea a Jesús. La palabra que los ángeles hablaron en el original griego es evangelión, que es evangelio. La palabra buenas nuevas, buena noticia. Gloria sea a Jesús. Los ángeles vinieron a darle nuevas de gran gozo. Gloria sea a Jesús. Y dice el verso 11
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador, Cristo el Señor. Cuando nació Jesús fue llamado un Salvador. Ponga atención. Como Salvador, Él ha venido a librar del pecado, del dominio de Satanás, del mundo impío, del temor, de la muerte y de la condenación y de las transgresiones. Gloria sea a Jesús. Segundo, el Salvador también es Cristo el Señor. Él ha sido ungido como Mesías de Dios y el Señor que reina sobre su pueblo. Ninguna persona puede tener a Jesucristo como su Salvador mientras no se someta a su señorío. Ninguna persona puede tener a Cristo como Salvador mientras no se someta a su señorío. No puede caber en la mente eso. Tiene que someterte al señorío de Cristo Jesús. Gloria sea a Jesús. Y recuérdese que el día pasado le dije que la palabra Salvador en el Nuevo Testamento aparece solamente 16 veces, pero la palabra Señor aparece 450 veces. Gloria sea a Jesús, porque Jesús es el Señor. Gloria sea a Cristo. Autoridad y poder tiene. Lucas capítulo 2, versos 12 y 14. Seguimos, hermanos. Gloria sea a Jesús. Y esto os servirá de señal, el ángel hablando a ellos. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ejército, del griego estratias, un término militar que denota una banda de soldados, común en griego antiguo. Pero fíjese, aquel ejército anunciaba la paz, no la guerra. Amén. Santo, mi alma te alaba. Ese ejército que apareció, dice una hueste celestial, y la palabra en el original griego es ejército. Quiere decir que fue un ejército de ángeles que apareció. Y cuando ellos lo vieron, que se asustaron, ese ejército de ángeles estaba anunciando la paz. Gloria sea a Jesús, no la guerra. Gloria sea a Cristo, porque llegó al mundo el príncipe de la paz. Gloria sea a Jesús, a su nombre sea la gloria. Y dijeron: gloria a Dios. Fíjese que este ser que acababa de nacer iba a traer gloria a Dios en las alturas. Ese ser, ese niño que acababa de nacer, que entró en el mundo, iba a traerle gloria a Dios en las alturas. Gloria sea a Cristo el Señor. Buena voluntad, dice la palabra. La verdadera paz sobre la tierra existe solo entre aquellos que son los sujetos de la buena voluntad de Dios. En el cristianismo, la buena voluntad se refiere a la de Dios y sus buenas intenciones para con sus criaturas. En el cristianismo, la buena voluntad se refiere a la buena voluntad de Dios, a lo que Dios desea para nosotros. Gloria sea a Jesús. Lucas 2, 15 al 19 dice la Biblia: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: gloria sea a Jesús. Pero algo rápido, hermano, que quiero decirle. Fíjese que Dios no quería que ese acontecimiento tan grande, la entrada del Hijo de Dios en el mundo, gloria sea a Jesús, se quedara sin testigos, gloria sea a Jesús. Y fíjese cómo Dios mandó una hueste de ángeles, mandó un ángel a avisarle a aquellos humildes pastores que estaban en la región, gloria sea a Jesús, que quizá no eran ni de por ahí, gloria sea a Cristo. Y fíjese cómo Dios estaba mostrándole, gloria sea a Cristo Jesús, para que se cumpliera literalmente la escritura, gloria sea a Jesús, que la luz iba a resplandecer en medio de las tinieblas. La luz venía a este mundo y se cumplió literalmente, porque Jesucristo nació de noche y la luz resplandeció en medio de las tinieblas. Era de noche, era de madrugada, y llegó la luz a este mundo y se cumplió al pie de la letra. Y Dios no quería que un evento tan grande, por eso los ángeles dijeron: gloria a Dios en la altura.
Porque Dios no quería que un evento tan grande se quedara sin testigos, se quedara sin una anunciación. Gloria sea a Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Lucas 2:15 al 19 dice la Biblia: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Gloria sea a Jesús. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Porque no hay nadie que llegue a Cristo Jesús y se encuentre a Jesús de frente que no alabe y le dé gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios permite que esa alabanza salga cuando tú tienes un encuentro con el Rey de Gloria, con Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Luz para revelación a los gentiles. No te olvides del tema. Gloria sea Jesús. Gloria sea Jesús. Y te conté que ese fue el acontecimiento más grande que ocurrió en el universo. Y Dios no quería que se quedara sin un anuncio. Gloria sea Jesús. Guardaba. Así como había dejado en manos de Dios. Dice que María guardaba silencio y meditaba. Así como había dejado en manos de Dios en silencio el clarificar su virtud cuando era a los ojos humanos sospechosa de adulterio. Ama, mi alma te alaba. Así también ahora dejaba en manos de Dios en silencio el publicar su honor velado anteriormente. Se quedaba en silencio, pero era dejando que Dios fuera quien la pusiera a ella a sonar. Gloria sea a Jesús. Meditándola, del griego zumbalousa. Esto significa ponerlas juntas para su comparación. Dice que meditaba. Así usted y yo debemos de meditar en la palabra, pero ella meditaba en todas esas palabras que ella oía que hablaban de este niño. Y ella meditaba en su mente y las comparaba con las palabras, gloria sea a Jesús, que le habló el ángel allá y las palabras que estaban hablando esta gente, y comparaba todas esas palabras, porque eso es lo que significa compararla. Gloria sea a Jesús. Lucas 2, 21 al 24, dice la Biblia: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Verso 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Verso 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. La ley de Moisés estipulaba que tenía que ser presentado delante de Dios y circuncidado al 8º día. Eso lo decía la ley de Moisés. Usted puede leerlo en el Pentateuco, gloria sea a Jesús. Pusieron el acto de la imposición del nombre, formaba parte de la ceremonia. El acto de la imposición del nombre formaba parte de la ceremonia de presentación del niño al 8º día, como Dios lo había estipulado. Jesús, hebreo Yahshua, del griego Jesús. Sama, mi alma te alaba. Pues ese fue el nombre con el que el ángel le nombró al hablar con María antes que concibiera. Fíjese que era un nombre común entre los judíos, y en esto se hacía también semejante a sus hermanos. Hebreo 2:11. Se hacía semejante, era un nombre común entre los judíos. Yahshua, gloria sea a Jesús. Pero el nombre fue, el ángel le dio el nombre, porque Dios fue quien le dio el nombre al ángel para que se lo diera a María. Gloria sea a Jesús. Le pusieron el nombre que el ángel le dijo que le pusieran. Purificación, porque ella se purificó. Según la ley, la madre quedaba impura y tenía que purificarse. Presentarle al Señor.
Cada hijo primogénito era así redimido por el sacrificio. Y como vemos en este ejemplo, los niños no se bautizan, sino que se presentan a Dios. Amén. El bautismo es una declaración pública de pecado. Y un niño recién nacido, ¿qué pecado puede tener? Los niños no se bautizan, los niños se presentan a Dios. Así que si usted bautizaba a su hijo y usted se convirtió al evangelio, al cristianismo, usted no puede bautizar a su hijo, porque el bautismo es una confesión pública de pecado y un niño no tiene pecado. Gloria sea a Jesús. Los niños se presentan a Dios para que Dios los cuide. Gloria sea a Jesús. Se hace una ceremonia de presentación y tenemos el ejemplo que el jefe de nosotros, Jesucristo, fue presentado delante de Dios, como está estipulado en la ley de Dios. A su nombre sea la gloria. Y fíjese que se ofrecieron un par de tórtolas. Ponga atención a esto, un par de tórtolas. El sacrificio de los pobres, que costaba el equivalente de alrededor a un día de trabajo o medio, mientras que un cordero costaría casi el equivalente de 10 días de trabajo. Fíjense que la familia de Jesús no era una familia rica, era una familia pobre. Y ofrecieron por el niño en sacrificio 2 tórtolas, porque Dios había estipulado que el rico sacrificaba un animal más grande, una oveja, el otro esto, y lo más pobre, si no tenían era un par de tórtolas y granos, gloria sea a Jesús, un par de tórtolas, porque eso era para los más pobres. Entonces usted ve cómo Dios cuadró todo para que todo el mundo pueda ofrecer delante de Dios y ofrendar a Dios de acuerdo a su capacidad y a lo que usted tiene. Gloria sea a Jesús. Dios no exige mucho, gloria sea a Jesús. Ya estamos terminando, mi hermano, ya llegamos a donde comenzamos a leer, gloria sea a Jesús. Lucas 2:25 dice la Biblia: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, le tomó en brazos, cerca de su pecho, lo más cercano de su corazón, el cual estaba tan lleno de gozo como en él le cabía. Lo tomó en brazos para ofrecerlo al Señor y bendecir a Dios. Cuando con fe viva recibimos el relato del Evangelio acerca de Cristo y la oferta que en él se nos hace, da salvación completa. Es como si tomáramos a Cristo en nuestros brazos. El hecho de que usted y yo creamos el relato bíblico es como si usted y yo tomáramos a Cristo, así como Simeón lo tomó en sus brazos y en sus manos. Igualmente, gloria sea a Jesús. Gloria sea a Cristo. Lucas 2:29 dice la Biblia: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, no meramente judíos. Todos los pueblos de la tierra iban a estar presentes en la mente de Dios cuando Dios introdujera a su Mesías o Cristo al mundo. Todos los pueblos de la tierra iban a estar en la mente de Dios cuando Dios introdujera al mundo al Mesías o a su Cristo. Gloria sea a Jesús. Verso 32 dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Revelación a los gentiles, del griego apocalipsis etnon. El Mesías va a ser la luz para los gentiles en tinieblas. Usted y yo estábamos en tinieblas y el Mesías fue quien nos alumbró la luz. Según Lucas 1:70, y gloria, doxa, para Israel, Romanos 9:1 al 5 y Isaías 49:6. La palabra etnos significaba originalmente solo una muchedumbre o compañía de gente, pero la misión universal del Mesías se expone claramente en estos primeros capítulos de Lucas,
Cristo vino como luz del mundo. Juan 1, 4, verso 4 y verso 9, 8, verso 12, etc. No como una candela en el candelabro judío, sino como sol de justicia que alumbra a todo hombre. Por eso la estrella brilló, por eso los cielos le indicaron a los magús, gloria sea Jesús, que es una palabra caldea, que vinieron hasta donde él estaba. Por eso los ángeles aparecieron, apareció una hueste celestial, gloria sea Jesús, porque no solamente era que la luz llegaba al mundo, sino que venía el sol de justicia a este mundo, gloria sea Jesús. Gloria de tu pueblo Israel, de donde el Mesías ha salido, tal será siempre el privilegio de Israel. Gloria de tu pueblo Israel. Jesús dijo en San Juan 4:22, dice la Biblia, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos, gloria sea Jesús. Y fue el pueblo que Dios escogió para traernos al Mesías. Gloria sea Cristo. Amén. Estas son palabras finales y yo quiero que usted le ponga atención. ¿Por qué Dios nos ha dado esta palabra hoy? Es porque dentro de unos días más se va a celebrar la Navidad o Natividad, que significa nacimiento o el nacimiento de Jesús. Y lo primero es que Jesús no nació 25 de diciembre. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó. Jesús no nació un 25 de diciembre. Según la Biblia, Jesús nació entre septiembre y octubre en el mes hebreo de Tishri, el cual conmemoraba la fiesta de los tabernáculos que representaba a Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria sea a Jesús. ¿Por qué le estoy explicando toda esta cosa? Porque Dios quiere que nosotros sepamos la verdad de todas las cosas. Y aunque Jesús no nació en diciembre, tenemos que entender por qué el doctor Lucas, siendo griego, escribió a los gentiles. Todo aquel que no es judío. ¿Por qué el doctor Lucas le escribió a los gentiles? Es todo aquel que no es judío. Y presentar en esta historia real de la Biblia como tanta gente que amaba a Dios de todo corazón, se alegraron y celebraron el nacimiento de Jesús y proclamarle al mundo que ese pequeño niño que había nacido no solo iba a traer, según el verso 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y estos pastores glorificar a Dios por lo que habían visto y oído. Y un anciano casi muerto, movido por el Espíritu Santo, y llegar al templo. Y según el verso 28 en adelante, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel, y declarar en el poder del Espíritu Santo, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Él vino como gloria para Israel, pero para nosotros vino como luz para revelación a los gentiles. Usted y yo somos los que debemos de celebrar el nacimiento de Jesús, más que nadie, porque si Jesús no hubiera venido, no hubiéramos sido salvos por Dios. Pero gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad, porque Dios envió a Jesús. Y yo celebro el año entero porque Jesús me salvó. Y en la Biblia no vemos el día en que Jesús nació. Pero en mi corazón Jesús nació un 24 de octubre de 1997. Jesús en mi corazón nació un 24 de octubre. Sama. De 1997, cuando me convertí, me arrepentí de todos mis pecados. Y Dios sabe que nosotros hacemos idolatría de todo. Y no quería que nosotros nos concentráramos más en el día que en el significado de su nacimiento, que nació para ser el Salvador del mundo, según Mateo 1:21. Por eso su nombre es
Jesús, Jesús. Y usted y yo más que nadie tenemos que darle gloria a Dios de que Jesucristo llegó a esta tierra y que vino a salvarnos. Porque si Jesús no hubiera venido a este mundo, usted y yo estuviéramos perdidos. Los judíos hubieran tenido la manera de salvarse a través de la ley, gloria sea a Jesús. Pero si Jesús no viene a este mundo, usted y yo estuviéramos perdidos. Entonces usted y yo tenemos que agradecerle más a Dios y celebrar de corazón que Jesucristo vino a este mundo. No importa el día en que nació, lo importante es que nació, porque Dios sabe que hacemos idolatría de todo. Y por eso Dios no nos dio un día en específico, como le decía yo, para que no nos concentremos en el día, sino que nos concentremos, ama, mi alma te alaba, en el Salvador del mundo, en el que vino a aplastar la muerte, el infierno y el pecado, gloria sea a Jesús. El Salvador del mundo, luz para revelación a los gentiles. Feliz Navidad, mis hermanos. Aunque mucha gente se molesta y lo que sea, feliz Navidad, mis hermanos. Nosotros más que nadie debemos de gozar la Navidad, porque aunque no sea la fecha exacta, gloria a Dios que durante un mes entero se celebra el nacimiento de Jesús. Y yo no sé usted, pero a mí me da alegría la Navidad, a mí. Porque durante un mes entero la gente tiene que oír el nombre de Jesús. Y el diablo y los demonios tienen que oír el nombre de Jesús. Y en las mentes de la gente, sea buena o sea mala, está el nombre de Jesús. Y el apóstol Pablo, hablando a los filipenses, porque habían algunos que predicaban a Jesús por contención y otros por amor, dijo en Filipenses 1:18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y yo también digo como el apóstol Pablo, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque Cristo es anunciado, Cristo es anunciado, Cristo es anunciado. La gente tiene que oír hablar de Jesús, oyen canciones de Jesús, oyen alabanza de Jesús y tienen que oír a Jesús, gloria sea a Jesús, por un mes entero, gloria sea a Cristo. Y yo me gozo con eso y me alegra la Navidad. Como le digo, Jesús es mi Navidad desde el día que nació en mi corazón, gloria sea a Jesús. Pero gloria a Dios que por un mes entero la gente tiene que oír hablar de ese niño que vino a salvarnos a todos, gloria sea a Jesús, que se volvió un hombre y dio su vida en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros, y vino a traerle gloria a Dios, pero vino a traernos paz a usted y a mí, porque vino a ponernos en paz con Dios. Gloria sea a Jesús, vino a ponernos en paz con Dios, y gloria sea a Dios en las alturas, porque Jesús vino, como dijo Simeón, gloria sea a Jesús, luz para revelación a los gentiles. Jesús fue la luz que abrió nuestros ojos y empezamos a ver la palabra de Dios. Y le dijo al pueblo de Israel, me voy a buscar un pueblo que me ofende todo el tiempo para levantarte a celo a ti. Y nos levantó a nosotros la iglesia de Cristo Jesús, ganado por la sangre y el sacrificio de él. Gloria sea a Cristo Jesús. Feliz Navidad, mi hermano. Gócese en la Navidad, gloria sea a Jesús. Que no es el día esto, que aquello, que lo otro. No le dé mente a nada de eso, porque usted no está haciendo idolatría, gloria sea a Jesús. Gócese, alégrese en la Navidad. Dígale a su vecino feliz Navidad, aunque le tuña la cara, gloria sea a Jesús. Dígale al que lo ve mal, feliz Navidad, y sonríase, gócese, que Cristo Jesús es alegría, gozo y amor de las naciones. Gloria sea a Jesús, gloria sea a Cristo Jesús. Padre, te doy gracias porque he predicado tu palabra como la pusiste en mi corazón y en mi alma. Permite, Señor amado, que cale en el corazón y en las almas de mis hermanos. Dios eterno, te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén. Amigo, tú me has oído que te he hablado de luz para revelación a los gentiles. De ese niño que ahora en la Navidad se está hablando de él y todo el tiempo se está hablando de él. Pero él vino no para nacer en un pesebre, porque él no encontró lugar en el pesebre. ¿Por qué? Porque él anda buscando un lugar en el corazón tuyo. En el corazón tuyo. Él quiere encontrar un lugar. Y si tú
desea aceptarlo como tu Salvador, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdóname por mis pecados, mis maldades. Me arrepiento de todo corazón, de toda mi alma, de todo lo malo que he hecho. Siéntate, Señor amado, en el pesebre de mi corazón. Nace hoy en mi corazón como ese niño que nació hace miles de años en el corazón mío, para que yo pueda también gozarme contigo y alegrarme y dar gloria a Dios en las alturas de que tú has nacido en mi corazón. Límpiame con tu sangre preciosa. Yo sé que tú diste tu vida y tu sangre por mí. Te acepto como mi único y suficiente Salvador en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú has hecho esta corta pero poderosa oración, tú eres salvo porque lo dice la palabra de Dios. Gloria sea a Jesús. Padre, en esta hora te pido por cada uno de mis hermanos, Dios eterno, te pido por cualquiera que esté enfermo, no me importa el nombre de la enfermedad, yo te pido que seas tú sanando, Señor amado, limpiando, Señor amado, seas tú rompiendo con toda enfermedad, Señor amado, con toda migraña, Señor amado, con todo dolor de cabeza, con todo dolor de espalda, Señor amado, dolor en la columna, en los hombros, en la coyuntura, Señor amado, en las muñecas, en las manos, Dios eterno, en el nombre de Jesús, todo páncreas grasoso, Señor amado, todo riñón, Señor amado, que sea tú destruyendo toda piedra en los riñones, Señor eterno, limpiando la sangre, Señor amado. Los niveles de azúcar, sea tú nivelándolo, Señor amado. Toda alta y baja presión, nivélala, Señor amado, en el nombre de Jesús. Todo colesterol malo, échalo fuera, Señor amado, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Obra de manera especial para la gloria de tu nombre. Sana, Señor amado, cualquier enfermedad, sea cáncer, sea la enfermedad que sea, no me importa el nombre de la enfermedad. Tú compraste sanidad para nosotros en la cruz, Señor amado. Tú compraste sanidad para nosotros allí en el pretorio en Roma. Dice tu palabra que por tus llagas nosotros fuimos curados, Señor amado. Tú hiciste la obra para sanarnos a todos nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús, creyendo que es hecho en tu nombre. Amén y amén. Gloria sea a Cristo Jesús. Padre, hermano, que Dios le guarde, que Dios le bendiga hacia adelante con Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.